Está allí en Bariloche y lo podemos saludar porque está en este momento frente a cámara. Santi, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo están, chicos? Acá en Bariloche todavía no vimos al abuelito y eso que seguimos investigando. Ahora nos vinimos al Cerro Catedral, un lugar espectacular que recibe alrededor de 10.000 turistas por día. Y como Bariloche es una ciudad muy chocolatera, lo primero que hice fue ir a comprar chocolates para Gastón porque ya no quiero más reclamos. Bravo, un aplauso. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Bien, Santi. Especial, se los podés convidar a Ceci también. Pero tenemos un invitado muy especial, un artista espectacular, uno de los ilustradores jóvenes más reconocidos del país, Pablo Bernasconi, que hace un tiempo viniste a vivir a Bariloche. ¿Cómo fue que decidiste venir a vivir a esta ciudad? Decidí venir porque me pareció que yo estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, en el 2001. Yo en realidad yo era de Bariloche, pero había hecho un paso por Buenos Aires y decidí formar, digamos, el resto de mi carrera desde este lugar, que a mí me servía mucho más. En general a mí me sirve ver las cosas en perspectiva y capaz estando en Buenos Aires estaba como demasiado inmerso en el torbellino, ¿no? que eso supone, y desde este lugar yo tengo como otra mirada y a mí eso me sirve mucho. ¿Qué diferencias encontrás en la forma de vida de Buenos Aires y la de acá? Y es como drásticas, todas son violentas, pero depende de cada persona, digamos. Lo que tiene Buenos Aires es toda esa oferta cultural y toda esa vorágine que quizás acá uno la pierde a propósito. Y vivir acá es, bueno, por supuesto, el contacto con la naturaleza, y es una cosa más diáfana, ¿no? Que si uno trabaja desde lo artístico o en la literatura o desde lo creativo, capaz alimenta nuestras propias ideas. A mí me sirve muchísimo. ¿Qué sentís cuando dibujás? ¿Qué es para vos el dibujo? El dibujo o la ilustración, como todas las cosas, son formas de expresión y formas de trasladar, si se quiere, nuestras propias personalidades e ideas, ¿no? En realidad lo que yo hago es ilustración, que bueno, en general los que somos ilustradores diferenciamos el dibujo de la ilustración. Un ilustrador puede no saber dibujar, por ejemplo. Por eso es tan diferente. Un ilustrador es una persona que interpreta de forma visual las cosas. Entonces, probablemente ni siquiera sepa dibujar, pero sabe manejarse con la retórica, con las metáforas, con los objetos, con la fotografía, de forma que eso llegue a la gente, ¿no? Ilustrás para The Wall Street Journal, The New York Times. ¿Cómo fue dándose esa situación? Eso se fue dando como de a poco realmente, porque a partir de que mi trabajo en diarios y algunas, premios o cosas así, se fue esparciendo, si se quiere, el estilo o el nombre, y me empezaron a llamar de a poco desde otros países, de otros diarios, otros medios. Y yo hago, trabajo, hoy estoy realmente ubicado en un lugar que es el que quiero, ¿no? Trabajo en lugares que me gusta, con los que tengo afinidad, y sobre todo en cosas que creo que puedo, si se quiere, sumar, ¿no? Sumar desde la opinión, desde la interpretación, desde el intelecto, desde la poesía visual. Y bueno, hay lugares que pretenden y buscan eso, hay otros lugares que no, que quieren más, si se quiere, un técnico, un dibujante. En esos lugares yo trato de no estar tampoco. ¿En qué te inspirás para ilustrar? ¿Cómo surgen las ideas? Es relativo. Ahí, por ejemplo, depende si trabajo para un diario, si trabajo para una revista, o si hago un libro, o si hago afiches, o si escribo. En general, la inspiración tiene que ver con un objetivo, con una especie de faro, ¿no? Yo busco un faro, por ejemplo, la idea de un libro que me catapulta a explorar un montón de situaciones y estar como atento, ¿no? A parar las antenas ante estímulos que yo sé que voy a utilizar y voy a devolver en forma de poesía visual. Entonces, es una especie de estado de sintonía, no es tanto una cuestión de inspiración, sino de prestar atención a cosas que me alimentan. ¿Cómo es una rutina de trabajo tuya? Y no tengo tanta rutina porque en general, por ejemplo, cuando uno trabaja en diarios, son siempre incendios. Es una cuestión de incendio, de apagar un incendio. Pero cuando uno trabaja, cuando hago libros, hay libros, por ejemplo, que los he hecho enteros solo por las mañanas. Otros libros que el último, por ejemplo, que lo escribí solamente durante las noches. Entonces la rutina se modifica frente a lo que yo quiera
a lo que yo quiera estar permeable, ¿no? Capaz hay libros que la noche me sirven más por algún motivo y resulta que me vuelvo más eficaz, me surgen ideas de formas más frecuentes. Y otros que no, que necesito estar durante la mañana por alguna cuestión que tiene que ver con la propia cuestión anímica, ¿no? Entonces, por eso las rutinas se modifican totalmente frente a cada uno de los proyectos. En cada uno de tus libros vas escribiendo cada vez un poco más, te has convertido en un autor traducido a muchos idiomas. ¿Cómo se fue dando ese proceso? ¿Cómo sentías que lo necesitabas para completar algo de tus ideas? Sí, la verdad que sería esa conceptualmente lo que me pasó. Yo sentía que desde la ilustración y el dibujo y la imagen había un montón de cosas que podía decir, pero también me quedaban un montón de cosas afuera como recursos o como herramientas que tenían que ver con la palabra. Yo no estudié letras, pero soy un lector muy ávido desde muy chiquito y tenía como una relación con la palabra en donde me parecía que podía brindar y podía aventurarme, si se quiere, escribir, a ser un hacedor de palabra. Entonces, últimamente no, hace 15 años que empecé a escribir libros y a relacionarlos sobre todo con la imagen, ¿no? Lo que yo hago son libros álbum, que es esa relación en donde la imagen y la palabra juegan un rol que nunca es redundante, ¿no? Se retroalimentan, se hermanan, están como multiplicando sentidos y la verdad que son químicas muy lindas, muy potentes esas. Santi. Chicos, ¿ustedes le quieren hacer una pregunta a Pablo? Sí. Santi, agradecerte la nota con Pablo, que es uno de los ilustradores más particulares, más únicos que tenemos en la Argentina, que piensa cada elemento al momento de hacer la caricatura. Veíamos que Maradona le había hecho cabeza de pelota y pimiento picante para la boca. Y decirle que para otra oportunidad, cuando quiera, cuando volvamos a Bariloche, si quiere pensar con qué elementos hacer una caricatura de Gastón Recondo, qué elementos usaría, dejale la inquietud para cuando quiera. Si hace una nota sobre Recondo en La Nación el domingo, lo pueden hacer ahí, una linda caricatura. Agradecerte y esperarte para tu nota para el próximo bloque. Por supuesto, acá los chicos te felicitan muchísimo y pregunta, Martín, ¿qué elementos qué objetos usarías para hacer una caricatura de Gastón Recondo, nuestro conductor? No sé, bueno, es difícil, ¿no? Tendría que explorarlo un poco más. Pero bueno, me imagino que todo lo que tiene con el deporte, por ejemplo, estaría incluido. No sé, lo tengo no es fácil así sacarlo. Tendría que buscar, no sé. Santi, no me pongan en un aprieto tampoco. Santi, decile a Pablo. Lo pusimos en un compromiso, chicos. No, está todo bien. Escúchame, Santi. No hace falta que lo resuelva ahora con qué elementos hacer un Gastón Recondo, una caricatura, pero sí que piense qué dibujo le gustaría hacernos para que cuando vuelva de Bariloche, además de los chocolates, nos traigas una caricatura, un dibujo de Bernasconi, que es un genio total. Lo haremos, ya le pegamos el mangazo. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo bloque. Gracias.